El periodismo se define como la profesión encargada de recopilar, elaborar y difundir información al público, y se encuentra dentro de las 20 carreras más demandadas en las universidades. Yo siempre quise estudiar periodismo. Eh, Me parece que para ser periodista, para ser comunicador, para ser informador, se necesita tener vocación. A mí lo que me mueve y me ha movido siempre es la responsabilidad que se tiene con la ciudadanía, el que realmente uno sirva a la sociedad, que uno sea parte de la democracia, que uno sea parte de la opinión pública sana. Yo me involucré en el tema de periodismo porque me gustan los deportes. O sea, te digo, desde chico veía programas deportivos y luego también por parte de familia tuve gente que trabajaba en medios, entonces me gustó el medio, sobre todo de la tele. Y entonces pues decidí estudiar comunicación. Simplemente fue algo en lo que encontré una vocación en el momento indicado y que me apasiona. Ser periodista en México se enfrenta a ciertas desventajas como el poco campo laboral, restricciones en la libertad de expresión, salario bajo, amenazas, enfrentamientos, corrupción, etc. Una desventaja que sufre el periodismo es la equidad de género y todos los problemas que conlleva a una mujer realizar esta profesión. Pues los errores, ¿no? Dicen que los doctores entierran sus errores y los periodistas los publican. Cuando avientas algo así muy al aire, pues corres el riesgo, ¿no? De decir una tontería, ¿no? Y hoy más, ¿no? O sea, hoy que todo está en redes sociales y que pues el tema tiene mucho mayor impacto en cualquier lugar, no solo en la tele, porque pues estás en Facebook, estás en redes. También hay ciertas amenazas hacia la libertad de expresión. También desde los congresos federales, ¿no? Plantean las posibilidades de implementar leyes mordazas, una desventaja que atenten contra la libertad de expresión. Hay ciertos límites, claro que sí, pero pues también la libre prensa, mientras no afecta a terceros, tiene que ser eso, libre prensa. Tele específico no hay, nunca hay días festivos, noticiero, la tele es de todos los días, no son trabajos tan normales. Pero bueno, pues tiene su otra parte, ¿no? La parte que se disfruta, ¿no? El desprestigio viene cuando se quiere pues comprar a la prensa y se acepta por parte de los medios de comunicación el ser pues cómplices de las cosas negativas que suceden en el país. Si bien es cierto, como toda profesión, el periodismo ya escuchamos que tiene algunas desventajas, pero ¿realmente vale la pena ejercer esa profesión con los salarios que ofrece? En México el periodismo está considerado como uno de los trabajos peor pagados y el sueldo se estima en alrededor de 4.838 pesos al mes. No cuando se inicia, yo creo que se les paga muy poco. Creo que si profesionalizamos el periodismo, también podríamos aspirar a que se respete el salario mínimo profesional en el periodismo. Pues no, en términos generales no. Te tienes que colocar, tienes que pues, hacer talacha, ¿no? Picar piedra, como dicen. La tele de alguna forma te puede abrir puertas en otros lugares, quizá para temas de comercialización, de ventas. Pero sí, el tema periodístico en general no es bien pagado. Creo que la tele está un poco mejor, a diferencia de a lo mejor prensa escrita, ¿no? O incluso radio. Se paga bien, por ejemplo, cuando se está a cuadro en televisión, cuando la gente ya trae una trayectoria importante, tanto en radio como en televisión, en los propios medios digitales y en los medios impresos. Yo llevo el salario mínimo profesional, ¿no? Entonces, sí hace falta un poco, tenemos que hacer un extra a veces para poder sacar un poco más, pero vale la pena porque pues haces lo que quieres y aparte te pagan. Muchas veces quisiéramos un poco de más remuneraciones, sin embargo yo lo considero actualmente que tiene un pago pues regular en torno a toda esta situación que comento.
Desafortunadamente hay tantos egresados de las carreras de comunicación y de periodismo que si a alguien le pagan 3, 4, 5 mil pesos y no lo acepta, atrás hay una fila con 100 que sí lo va a aceptar. La labor periodística muchas veces se ve empañada por la corrupción y manipulación de ciertas libertades de expresión y la tergiversación de la información a conveniencia de mandatos superiores. El amarillismo, guerra sucia hacia una persona en específico, paparazzi, etc., son algunas de las formas más comunes del mal uso del periodismo. Bueno, como reportero gráfico en el ambiente periodístico, pues sí tenemos el pudor, ¿no? de llegar a tomar fotografías que no se deben, que no se tienen que tomar, pero sin embargo las tomamos. Primero sí hay gente que trabaja sobre pedido, gente a la que se le paga por atacar a alguien, a veces de manera infundada. Yo no le llamaría periodistas a estas personas, les llamaría francotiradores o les llamaría pseudoperiodistas, gente que ha hecho del periodismo un negocio. Creo que también hay que darse uno su valor, ¿no? Como representante de un medio, ¿no? En el que estás trabajando. 39 periodistas fueron víctimas de homicidio este año en todo el mundo, y Siria continúa siendo el país más mortífero del mundo con 12 reporteros asesinados. México le sigue cerca con 11 periodistas. Al igual que el año pasado, México es el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros. En esta frontera es Reynosa. Este video muestra al periodista Miguel Turriza, quien reportando una noticia, repentinamente se vio en medio del fuego cruzado entre dos bandos. Periodismo, así como otras profesiones, conlleva muchas responsabilidades. Si hay un incumplimiento de ellas, no todo saldrá como tú lo piensas. Tal es el hecho que las cifras de muerte durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre periodistas ha aumentado a 40 decesos, siendo los temas de corrupción y política los más peligrosos por dar cobertura. ¿Qué riesgos en cuanto a integridad física? Yo creo que en los últimos años en todo el mundo, pero especialmente en países en guerra y en México, ha aumentado el número de agresiones a periodistas, a reporteros, a fotógrafos. Y creo que hay dos razones fundamentales. Una, la que tiene que ver con la relación que a veces los periodistas entablan con el crimen organizado o con el narcotráfico, y que esto los obliga a ser parte de estas células delincuenciales, y después cuando se quieren salir no es tan sencillo, y entonces las represalias que toman los delincuentes o la gente del crimen organizado es precisamente la agresión física, el asesinato, la persecución. El otro tema que tendría que ver con la libertad de prensa es cuando empieza a diseminarse la violencia en contra de los periodistas. Surge la teoría de la ventana rota, se agrede a alguien, y si hay impunidad, si no se aclaran este tipo de asesinatos o de persecuciones, se siguen dando. Corren muchos riesgos a diario. Muchas veces pues estás expuesto incluso a que te arrebaten el teléfono, sufrir una agresión de ese tipo, a pues quizá llegar a amenazas de muerte, como lo hemos visto con otros compañeros en otras partes del estado o del país, ¿no? Que también muchas veces no se hacen las denuncias precisamente por el miedo en el que la sociedad y los periodistas estamos inmersos ante el clima tan violento que vive el país. El tema en México específicamente de los riesgos, en el otro decía yo que eran dos cosas. Los riesgos es que no estemos haciendo un periodismo adecuado para responder a las necesidades y a la responsabilidad social que tenemos con la ciudadanía. Yo creo que necesitamos periodistas mucho más comprometidos, necesitamos periodistas mejor preparados, necesitamos periodistas comprometidos con esa sociedad que les demanda un buen trabajo. Tendríamos que también cerrar el círculo y que la sociedad demande mejores medios y mejores periodistas. Como bien se puede constatar, además de los trabajos sobre pedido y los riesgos, existen otras situaciones fuera del alcance de uno. Las situaciones incómodas durante la realización periodística. Te enfrentas a que lo que estudiaste en la universidad
pues es nada a comparación de lo que te pasa en la calle. Y te enfrentas también a decir, ¿le sigo aunque mi cabeza tenga un precio? ¿O me quedo o me voy? ¿O qué hago? Terminando el sexenio del licenciado Marín, pues él tenía como colaborador trabajando en el Instituto Poblano del Deporte a mi amigo Salomón Jauli Dávila, el cual se decide quitar la vida. El asunto de esto es que Salomón me contó y me dijo que, por diversos temas que hablamos, me dijo, si pierdo a mis padres, si mueren mis padres, me quedo huérfano. Si se muere mi esposa, pues me quedo viudo. Pero si se muere un hijo mío, pues ¿cómo quedamos? ¿Cómo queda? Y eso todavía siento un nudo en la garganta cuando se platica, ¿no? Porque el tema es ese, ¿no? Que, pues, como saben, o no sé si sepan, pero Salomón perdió un hijo en un accidente, no soportó y decidió quitarse la vida. Entonces, pues, como era mi amigo, pues me dolió mucho. Pero también era yo periodista, o fotoperiodista, no sé. Me mandan a cubrir la nota al funeral, le dije que no, que me castigaran si querían, pero pues a final de cuentas lo que aprendí en esos muchos años, lo que no te conté también fue que sí la cubrí, y que yo con mi cámara tomando fotos estaba llorando, tomándole fotos a Super Rafón, a atletas de alto rendimiento, a Yadira, a políticos, le estaba yo tomando fotos, muchos dolidos. Hay que recalcar que no todo en el periodismo son tragos amargos. Según una encuesta a periodistas de América Latina, estos son los puntos en los que coincidieron sobre las ventajas de ser un periodista. 1. Trabajas haciendo lo que amas, sea prensa escrita, radio, televisión o prensa digital. 2. Emprendes viajes buscando la primicia o veracidad de un reportaje importante. 3. Poder expresar tus opiniones acerca de cualquier tema, sabiendo que habrá un público aprendiendo de tu parecer. 4. Las personas te verán como un puerto seguro de informaciones veraces y responsables. Actualmente soy fotógrafo oficial de los Pericos de Puebla, tengo 10 años trabajando para Pericos. Y bueno, cubriendo el deporte llevo 18 años. Me ha dado satisfacciones de cubrir peleas de boxeo internacionales. Me ha dado para cubrir fútbol internacional. En la Copa del Mundo de Fútbol Sub-21, si no mal recuerdo, aquí en Puebla, que fue sede. Eliminatorias mundialistas acá en Puebla. Básquetbol internacional, el tenis internacional. Mira, a mí esto es algo que llevo de desempeñarlo, me ha llenado de muchas satisfacciones. A mí me gusta que mi nombre aparezca en mis notas, en mis reportajes especiales, en lo que escribo, en lo que publico, y bueno, eso es una satisfacción muy grande. Y lo mejor que pueda haber, lo mejor es la fiesta brava. Sabiendo ya todo lo que involucra estar en el ámbito periodístico, los expertos tienen diversas recomendaciones. Me parece que uno de los principales valores que debe tener un periodista en toda la extensión de la palabra, es precisamente ética. James Brainer, exdirector del Centro de Formación Periodismo Digital Guadalajara, menciona que los periodistas deben mantener una ética profesional muy alta, que los distinga de la competencia. Los periodistas deben identificar el valor agregado de ellos mismos que pueden ofrecer al público. Puedes transmitir desde donde quieras, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? O sea, la profesión de, pues más que de periodista, o sea, de comunicólogo, pues te implica eso, comunicar con responsabilidad lo que vas a decir. Tengan el gusto, que tengan la vocación, porque sí se requieren de sacrificios, sobre todo cuando se empieza, sí se puede vivir bien. Yo les invitaría a que lean mucho, a que escriban mucho, a que tengan muy claro cuál es la función y la responsabilidad social del periodismo. Necesitamos de mucha cultura, necesitamos de compromiso, tenemos que entender que realizamos una actividad de servicio para la sociedad. Pues que sean perseverantes, que no desistan, que
que traten siempre de hacer periodismo crítico y serio. Se deben de preparar, tienen que leer, tienen que escuchar, y como lo dije la vez pasada también, si no saben, pregunten, y si ya preguntaron y vieron algo, cópienlo, no es malo copiar, y ya que lo tienen, mejórenlo aún. Ya tienes esto, ahora mejóralo, soltarse, ser espontáneo. Se requiere de una serie de principios, de una serie de valores para poder aspirar a tener un buen periodismo. Periodismo sin ética podrá ser propaganda, mercadotecnia, imagen pública, relaciones públicas o publicidad, pero nunca periodismo tal. Sin ética es imposible hacer auténtico periodismo. Una sociedad democrática, una sociedad libre, se mide por el tipo de periodistas, por el tipo de periodismo y por el tipo de medios de comunicación que se tienen. Si van a tomar una fotografía, si van a decir algo en radio, en televisión, o escribir en un periódico, no malinformen, porque depende mucho de ustedes o de ti que la fotografía o la información que estás dando en un periódico, y más aún en radio, si lo estás diciendo mal, la gente se va con eso. Hay que saber y tener mucho cuidado y responsabilidad para poder estar en una cámara, estar en un micrófono o estar atrás de un periódico diciendo o escribiendo cosas.